Hoy llegamos al último domingo del año litúrgico. Concluimos un periodo cronológico marcados como estamos por el paso cíclico del tiempo en nuestra vida. Y es un momento de examen, de balance. ¿Qué tanto hemos aprovechado, Señor, las gracias que tú nos has dado durante estos meses en nuestra oración? Podemos imaginarnos dónde estábamos hace un año, en noviembre del año pasado. Quizá no conocíamos estas meditaciones, estaríamos en algún otro oratorio o en este mismo sitio, donde celebramos la fiesta de Cristo Rey en aquella época, de pronto se nos ha olvidado. Y pensar en un primer análisis en el año transcurrido, la Navidad que vino después, la Cuaresma, la Semana Santa, el periodo laboral, las vacaciones de mitad de año, el segundo semestre, hasta llegar a hoy. Seguramente en ese breve recorrido que acabamos de imaginarnos, se nos han venido a la mente momentos especiales. Un medio de formación que nos sirvió bastante, un descanso que nos llegó en el mejor momento, algunas amistades nuevas que nos impactaron de modo positivo. Pero también es posible que hayan surgido algunas manchas, o muchas, o algunas cuantas, en nuestra actuación. Faltas de generosidad, descuidos, propósitos incumplidos, detalles que no quisiéramos haber vivido y por los cuales le hemos pedido perdón al Señor y ahora se lo reiteramos. También en esos momentos surge un poquito la tentación como la desesperanza. Señor, ¿cuándo lograremos cambiar para bien definitivamente? Quizá por esa razón la Iglesia nos invita a concluir el año festejando a Jesucristo como Rey del universo. El himno de la liturgia de las horas es muy bonito, recuerdo que lo cantaba yo en el seminario, Jesús Rex Admirabile, una versión polifónica muy bonita. Traducido al castellano dice, oh Jesús, Rey admirable, vencedor noble, dulzura inefable, a quien tanto anhelamos. Rey de las virtudes y Rey de la gloria. Invicto Rey soberano, dispensador de la gracia, honor de la corte celestial. Cristo Rey. Sabemos que en México pues esta advocación significó pues todo un lema para los llamados cristeros que morían diciendo así, viva Cristo Rey. En la primera lectura de la misa se nos presenta la visión de Daniel sobre el Hijo del Hombre, que era reconocida por los judíos del siglo I como una profecía mesiánica. Siempre es un tema discutido, pero en general algunos lo aceptan así. El caso es que Jesucristo se la aplicaba a sí mismo. Dice el capítulo 7 de Daniel, yo, Daniel, en una visión nocturna vi venir una especie de hijo de hombre entre las nubes del cielo, que es el lugar de Dios. Avanzó hacia el anciano y llegó hasta su presencia. A él se le dio poder, honor y reino. Y todos los pueblos, naciones y lenguas lo sirvieron. Su poder es un poder eterno que no cesará. Su reino no acabará. Y por eso los primeros cristianos no dudaron en aplicar esta visión al reinado de Jesucristo, lo mismo que el Salmo 93, el Señor reina, vestido de majestad, que es la respuesta que damos en la misa, en la liturgia de la palabra, al capítulo 7 de Daniel. Respondemos con el Salmo 93. Habitualmente estamos acostumbrados a ver esa interrelación tan clara entre las lecturas y el Evangelio. En este caso, pues Jesús sería el Hijo del Hombre, reina vestido de majestad. Recuerdo que fue una de las preguntas que me hizo una vez un judío, en muy buen plan, pero no entendía por qué. Si las profecías hablan de un Dios poderoso, de un Mesías que reina, porque Jesucristo murió en una cruz y de reinado nada, ¿no? Entonces, claro, tocó explicarle que hay otras profecías que son complementarias, porque también hablan de los cantos del siervo,
como oveja llevada ante los trasquiladores. Todas hablan sobre Jesús igualmente, son complementarias y entonces toca verlas de esa manera. Por eso el Evangelio no es propiamente tampoco de gloria de Jesús. Curiosamente lo presenta en otra situación, pues sí, nada gloriosa, por cierto, y es el capítulo 18 de San Juan, que transcurre en el palacio de Poncio Pilato. O sea que ya no vemos el esplendor ni el poder que nos presentaron el profeta y el salmista. O sí lo vemos, pero no ejercido por Jesús, sino por otro, que está ejerciéndolo contra Jesús, que aparece ahora como reo en un tribunal de acusaciones. En el versículo 33 dice San Juan que entró otra vez Pilato en el pretorio, llamó a Jesús y le dijo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó: ¿Dices eso por tu cuenta o te lo han dicho otros de mí? Es un diálogo de analizar palabra por palabra. El caso es que uno nota que el ambiente es pesado. Jesús lleva unas 12 horas apresado por los judíos. Desde la noche anterior lo habían encarcelado en el huerto de los olivos. Después de maltratarlo, se dirigen ellos al procurador para que sea él quien lo juzgue y condene a muerte. Por su parte ya le habían hecho un juicio religioso por blasfemia, como para que algunos duden después de que Jesús se proclamaba hijo de Dios. Hay quien dice que Jesús no decía que fuera Dios, ¿no? Pues no es así. Pero lo que deseaban era una condena a muerte, que al parecer ellos no podían dar, según se desprende de la respuesta que le dan a Pilato cuando éste les indicó que lo juzgaran ellos mismos. Ellos respondieron: a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie, de no terminar que lo mate. Por eso lo llevan a un proceso político acusándolo de sedición contra el César, a él que había enseñado: dad al César lo que es del César. O quizá querían humillarlo por partida doble. Hay un exégeta que explica que con esta respuesta de Jesús: ¿dices eso por tu cuenta o te lo han dicho otros de mí?, el Señor está buscando el sentido de la interrogación de Pilato. Si habla por sí mismo, ¿dices eso por tu cuenta?, la pregunta tiene un sentido claramente político. Y entonces la respuesta sería negativa. ¿Eres tú el rey de los judíos? No, el rey de los judíos es el César, el que usted representa, ¿no? Pero si no habla por sí, sino por otros, si está preguntando no de parte de César, sino de parte de los sumos sacerdotes, entonces la cuestión podría ser entendida religiosa o políticamente. Por eso Jesús distingue ya que Él es rey, pero no político, sino religioso. Todo ese contexto explica la dura respuesta del Señor. ¿Dices eso por tu cuenta o te lo han dicho otros de mí? Pilato replicó: ¿acaso yo soy judío? Tu gente y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Cuando se estudia a fondo este proceso de Jesús, desde el punto de vista como jurídico, se ve que el procurador romano se encuentra en un dilema. Se va convenciendo de que Jesús es inocente, pero no quiere tener tampoco malas relaciones con las autoridades judías que por su cuenta tenían diálogos con Roma y podían dar malos informes suyos y alterarle la carrera militar y política que estaba realizando. En el pensamiento contemporáneo hay quien ve la actitud de Pilato como un ejemplo a seguir. Por ejemplo, Kelsen dice pues que ante tal disyuntiva no resuelve el problema de la verdad, buscando la verdad que la tiene enfrente en la persona de Jesús, ¿no? Cuides veritas, ¿qué es la verdad?, le pregunta a Jesús, pero sale y se va corriendo. Sino que toma una decisión políticamente correcta: lavarse las manos haciendo una encuesta. O sea, que la mayoría sea la que diga lo que es verdad o lo que es mentira. Para ser objetivos, tengo que decir aquí
que en la Iglesia Ortodoxa este hombre es venerado como santo mártir. Probablemente su esposa Claudia le ayudaría después a convertirse. En este momento podemos pensar cuántas veces actuamos nosotros como Pilato, a medias tintas, tratando de quedar bien con Dios y con el diablo, prendiendo una vela a San Miguel y otra al demonio, como se dice. Por eso Jesús le contestó, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mi guardia habría luchado para que no cayera en manos de los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Pilato le respondió, entonces tú eres rey. Jesús le contestó, tú lo dices, soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Su reino no es de este mundo. Este es el sentido de la fiesta de Cristo Rey. No pretendemos entronizar a Jesús. Algunos han criticado esta fiesta desde el punto de vista teológico, así que ¿por qué Cristo Rey? Como si fuera un reyesuelo de la tierra, ¿no? De esos tan malos que tenemos por ahí en distintas naciones que da verdadera risa. Pero entonces, ¿para qué metemos a Jesús en ese cuento? Dicen, no, lo que pasa es que Jesús lo dijo, que es rey. No pretendemos ver a Jesús como un caudillo humano, como un reyesuelo de estas dinastías ridículas que gobiernan en tantas naciones, o como el líder de un partido político. El reino de Cristo no es de aquí, como alaba el prefacio de la misa. Consagraste sacerdote eterno y Rey del universo a tu único Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Esta es la oración que decimos antes de comenzar ya directamente la consagración. Es la primera parte de la plegaria eucarística. Consagraste a tu Hijo, sacerdote eterno y Rey del universo. No se queda solo con el reinado, sino también con el sacerdocio. Ungiéndolo, porque también está ese tema sacerdotal, ungiéndolo con óleo de alegría, para que ofreciéndose a sí mismo como víctima perfecta y pacificadora en el altar de la cruz, consumara el misterio de la redención humana. Ahí vemos una dimensión bien importante del reinado de Cristo. Cristo reina humillándose, naciendo pobre, abandonado, pero reina sobre todo muriendo en la cruz, inmolándose, entregándose al patíbulo como un delincuente. Ese es el reinado de Cristo y ese es el reinado en el que nosotros tenemos que participar. Ofrecerse a sí mismo como víctima, pacificadora. Ahí nos da pistas en qué consiste el reinado de Cristo. Ser víctima pacificadora. Hace mucha falta agentes de paz. Personas, San José María llamaba sembradores de paz y de alegría. Ungiste a tu Hijo con óleo de alegría. Tenemos que sembrar la alegría. O sea, el reinado del que se habla aquí es un servicio, un sacrificio, una inmolación alegre. A veces se ha entendido mal esa ascética de la inmolación o de la víctima, porque entra en un victimismo, pobrecito yo, o donde el protagonista soy yo con mis sufrimientos, y no me doy cuenta, no, la única víctima es Cristo. Yo me uno al sacrificio de Cristo y me uno sirviendo, prestando ayudas, sacrificando mi tiempo, poniéndome a disposición de los demás, eh, perdiendo la razón a veces, no digo en el sentido psiquiátrico, sino dando la razón a otros, bajando la cabeza, pidiendo perdón, adelantándome con las disculpas cuando alguien me ofende. Eso es lo que hizo Jesucristo, ofrecerse a sí mismo como víctima perfecta y pacificadora en el altar de la cruz. En estos días hablábamos de el cristiano bautizado recibe en esa consagración bautismal el carácter de sacerdote, el sacerdocio común de los fieles. Y San José María glosaba que todos los cristianos de alguna manera es como si celebraran una misa. La palabra que usa es dice su misa, que era como se acostumbraba a decir en esos tiempos de menos precisión litúrgica.
celebra su misa que dura 24 horas, en el sentido que va llevando al altar de la cruz los cansancios, el trabajo, el esfuerzo de 24 horas, del calor, del trancón en la vía, de una mala respuesta, de que se le pincha la llanta, de que el Transmilenio lo deja, de que le entra el sueño. Todo aquello lo trabaja, lo sufre y lo ofrece como víctima perfecta y pacificadora en el altar de la cruz y lo lleva a la Santa Misa. Es como una misa, ese día de esfuerzo y de agobio, y así viene la siguiente que dura otras 24 horas. ¿No? Es lo que hizo Jesús y nosotros nos unimos a esa misa de Jesús. ¿Qué hizo Jesús allí ofreciéndose como víctima perfecta y pacificadora en el altar de la cruz? Consumó el misterio de la redención humana. El reinado de Cristo es el reinado sobre todo sobre el pecado. Cristo triunfó sobre la muerte, sobre el pecado, sobre todo aquel desorden que entró en el mundo con el pecado original. Por un hombre entró el pecado en el mundo y con el pecado la muerte, dice San Pablo, haciendo un balance de esa tentación del demonio y de la caída de nuestros primeros padres. Pero también dice, así como por un hombre entró el pecado, por otro hemos sido redimidos. Por otro hemos vencido. Con él hemos de morir para con él resucitar. Entonces, al consumar el misterio de la redención humana, ¿qué hace Jesús? Somete a su poder la creación entera y le entrega a la majestad infinita del Padre un reino sometido, un reino renovado, un reino novedoso. Vuelvo a crear todas las cosas. La película aquella Mel Gibson lo muestra, ¿no? Cuando está ahí en pleno Vía Crucis, ¿no? Ahora creo de nuevo todas las cosas, las recreo. ¿En qué consiste esa recreación? En someter al Padre, al poder del Padre, la creación entera. Y entonces entrega a la majestad infinita un reino eterno y universal. Ese es el reino de Cristo. Un reino que adquirió al precio de su sangre. Un reino de verdad y de vida. Un reino de santidad y de gracia. Un reino de justicia, de amor y de paz. O sea, tú, Señor, reinas, pero no como fruto de una usurpación violenta, de una herencia sin mérito. Tú, Señor, fuiste consagrado Rey a través del sacrificio en el altar de la cruz para alcanzarnos a nosotros la gloria de hijos de Dios, a pesar de lo indignos que somos. San Juan Pablo II explicaba que el reino de Dios no es un concepto, no habla de reino y se imagina una multitud de esas películas antiguas en blanco y negro, un grupo gigantesco, numeroso de soldados desfilando delante de una tribuna marcial. No, no es eso el reino de Jesús. El reino de Dios no es un concepto, no es una doctrina, no es un programa sujeto a libre elaboración. El reino de Dios es ante todo una persona que tiene el rostro y el nombre de Jesús de Nazaret. Viva Cristo Rey, viva la persona de Cristo. Y añadía el Papa polaco que no es posible separar ese reino de la Iglesia. Una afirmación un poco conflictiva, pues, o difícil de entender en el mundo moderno, contemporáneo, donde la Iglesia es vista como, ante todo, como mala, porque también los hombres la afeamos con nuestra conducta. Pero bueno, Cristo sigue siendo la cabeza de ese cuerpo que es la Iglesia, que tiene la misión de ejercitar ese reinado, de ir por delante en el mundo de hoy, mostrando ese aspecto de servicio, de alegría, de paz, de amor, de abnegación. Y entonces, como la consecuencia práctica que nos cae a nosotros. Hacer en el tiempo de hoy, en esta sociedad contemporánea, hacer presente ese reino con nuestra propia inmolación, con nuestra ofrenda como víctima perfecta y pacificadora en el altar de la cruz. Para reinar con Cristo glorioso y resucitado, tenemos que ir detrás de Él. El que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz de cada día y que me siga. Por eso el Papa San Juan Pablo II decía, no es posible separar
el reinado de Cristo de la Iglesia, en el sentido de que ahí entramos cada uno de nosotros, pertenecientes o convocados a ella, esa Iglesia que está ordenada al reino de Dios, del cual es germen, signo e instrumento, puesto que tiene la misión de anunciarlo e instaurarlo en todos los pueblos. Entonces ya nos vamos dando cuenta que Cristo Rey no es una figura para admirar. Yo recuerdo una imagen de Cristo Rey en un país así donde hay mucho conflicto y hay mucha polarización, dirían hoy, así como con una figura un poco militar, haciendo un saludo como, sí, bélico. Sí, ese no es el Cristo Rey del que estamos hablando nosotros, ¿no? Cristo Rey lleva un compromiso personal. Quizá recordamos las primeras veces que leímos aquellos puntos de camino que hablan sobre llamamiento. Su reino no tendrá fin, decimos todos los domingos en la misa. Y simplemente es una pregunta. El autor del libro de Camino: ¿no te da alegría trabajar por un reinado así? San José María tiene además una homilía estupenda sobre esta fiesta que la recomiendo. Es la última de Es Cristo que pasa, es el libro de homilías sobre las fiestas litúrgicas, y como esta es la última, pues ahí habla de ella, tomo solo una partecita sobre nuestro compromiso con el reinado de Cristo. Y dice: para que Cristo efectivamente reine, tengo que dejarlo señorear en mi vida. Y esa puede ser la consideración concreta de esta fiesta que nos puede quedar como propósito para nuestra vida. Cristo debe reinar antes que nada en nuestra alma. Pero ¿qué responderíamos si Él preguntase: ¿tú cómo me dejas reinar en ti? Yo le contestaría que para que Él reine en mí necesito su gracia abundante. El Papa Francisco dice que ese pelagianismo de creer que uno por su cuenta, a punta de voluntad, puede sacar todo, es un peligro muy grande para la vida espiritual. Yo le contestaría que para que Él reine en mí necesito su gracia abundante. El protagonismo es de Él. No es de yo hacer cosas y de proponerme decir 1000 veces Jesús Rey mío o viva Cristo Rey, porque ahí no reina Cristo. Ahí reino yo, que fui capaz de decir, no dije 1000, sino 1322. Yo soy el santo. No, Señor, para que tú reines en mí, necesito tu gracia abundante. Únicamente así. Hasta el último latido, hasta la última respiración, hasta la mirada menos intensa, hasta la palabra más corriente, hasta la sensación más elemental, se traducirán en un hosana a mi Cristo Rey. Señor, necesito tu gracia abundante para que todo yo, toda mi vida, toda mi existencia, mis latidos de mi corazón, mis respiraciones, mis miradas, mis palabras, mis sensaciones, como que toda mi anatomía, ¿no? Toda mi vida sea un hosana a mi Cristo Rey. Todo lo que pienso, todo lo que quiero, todo lo que aspiro. Si pretendemos que Cristo reine, hemos de ser coherentes. Comenzar por entregarle nuestro corazón. Queremos que Cristo reine en el mundo, que haya paz, que haya armonía, que haya alegría. Pero primero que todo, tiene que haberla en mi vida. Primero que todo, tiene que reinar en mí, tiene que haber armonía en mis sensaciones, en mis afectos, en mis tendencias, en mis inclinaciones. Que todo sea un hosana, mi Cristo Rey. Obviamente, esto es compatible con que el diablo estará enviando tentaciones hasta que nos muramos. Pero que la respuesta inmediata, así como viene la sangre cuando uno se rompe la piel, inmediatamente sale la sangre, pues así, inmediatamente aparece una tentación, brote el rechazo inmediato y surja un acto de amor, una comunión espiritual, un deseo de desagraviar, un decir: Señor, solo te quiero a ti, hosana a mi Cristo Rey. Si pretendemos que Cristo reine, hemos de ser coherentes, comenzar por entregarle nuestro corazón. Si no lo hiciésemos, hablar del reinado de Cristo sería vocerío sin sustancia cristiana, manifestación exterior de una fe que no existiría,
utilización fraudulenta del nombre de Dios para las componendas humanas. O sea que mucho Cristo Rey, mucho tú reinarás, oh Rey bendito, pero que reines en mi corazón. Y eso el catecismo lo dice en muchas partes, sobre todo cuando glosa ese ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos, para el punto 668 cita a San Pablo, que dice que Jesús es Señor de vivos y de muertos, capítulo 14 de los Romanos. Incluso cita mucho el concilio, ¿no? Habla de cómo nosotros somos su cuerpo en la tierra, ¿no? La iglesia como cuerpo de Cristo en la tierra, y tenemos que continuar su misión, como decía Juan Pablo II, ser el germen y el comienzo de su reino en la tierra. Tenemos que participar en la misión regia de Cristo, y servir es reinar. Tanto insiste el Papa Francisco. Por eso va y le lava los pies a los encarcelados, a los periféricos, a los ancianos, a los enfermos. Se arrodilla, les lava los pies, se los besa, les da un abrazo, como diciendo, esto es lo que haría Jesucristo si estuviera aquí entre nosotros. Eso es lo que hago yo. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros como cuerpo de ese Cristo Rey, que es nuestra cabeza. Servir es reinar, servir especialmente a los pobres, servir especialmente a los que sufren, servir con Cristo. San León Magno dice que lo más regio, lo más real, lo más imperial es gobernar el propio cuerpo en la sumisión a Dios. Gobernar con Cristo, sobre todo en nosotros mismos. También dice el concilio, vencer con la propia renuncia y una vida santa al reino del pecado. Estos son batallas, ¿no? Como hay por ahí tanta gente que le gustan esos juegos de imperios y de crear gobiernos y tal. Bueno, hay un imperio que es el imperio del mal, el imperio del pecado, y nosotros tenemos que lograr lo más regio, que es gobernar el propio cuerpo en la sumisión a Dios, en nosotros mismos, vencer con la propia renuncia, con una vida santa. San Ambrosio dirá que esa es la verdadera libertad y la verdadera independencia. A veces hay gente que se hace unos líos con la palabra libertad, ¿no? Porque libertad es ser libre para esclavizarme del vicio, ¿no? Entonces, ser libre para esclavizarme del pecado, eso no es libertad, eso es esclavitud. Libertad es la libertad de decidirme por el bien, por la verdad. Veritas liberavit vos, la verdad os hará libres. La libertad es para la inteligencia conocer la verdad y la voluntad tender al bien. Y la verdadera libertad, dice San Ambrosio, maestro de San Agustín, es la de asumir la soberanía de Cristo. Y bueno, el catecismo sigue hablando como ese es el testimonio que tenemos que dar nosotros, esa es la evangelización de la cultura, ese es el culto social con el que enriquecemos el mundo en el que nos movemos. Ese dar ejemplo de adoración, de humillar el espíritu ante el Rey de la Gloria, que nos llena de humildad y da seguridad a nuestras súplicas. Lo decía también de modo poético un autor, Leclerc, decía, Él es el Rey de mi corazón. Él es el Rey de ese mundo íntimo dentro de mí mismo, donde nadie penetra y donde únicamente soy yo, Señor. Jesús es Rey ahí, en mi corazón. Tú lo sabes bien, Señor. Bueno, pues podemos concluir con una petición de Benedicto XVI, donde decía, la Virgen María, a quien Dios asoció de modo singular a la realeza de su Hijo, nos obtenga acogerlo como Señor de nuestra vida, para cooperar fielmente en el acontecimiento de su reino de amor, de justicia y de paz.